Lo anunciamos desde un comienzo en el programa, impactados por la filtración en el caso del pequeño Tomás. Nuevamente Rodrigo Pérez nos acompaña porque los datos entregados, no a la familia, sino que filtrados a la prensa, no nos pueden dejar indiferentes. Así es, y nos sorprendió a todos. Nosotros inmediatamente comenzamos a comunicarnos con la familia, con los abogados. Nadie sabía de esto. Habían sostenido una reunión con la fiscal, fueron 30 minutos y en esa instancia no observaron este detalle porque no se les fue declarado. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cuáles fueron finalmente las instancias? ¿De qué manera un medio de comunicación logra dar con estos detalles tan importantes? La causa y la data. Y aquí atención con esa información, porque la data, de ser cierta esta filtración, hablaría de que el menor falleció 4 días después de su desaparición. Terrible. O sea, te conmociona, uno se impacta con esa información. Claro. Imagínate nosotros, usted en su casa, lo que puede estar pasando la familia del pequeño en el sur con estos datos, Rodrigo. No, yo no sé si la descripción alcanza para poder hablarles sobre cómo está esa familia. Evidentemente ellos necesitan un momento de intimidad, un momento de tranquilidad para poder digerir esta información que por lo demás viene a confundir todo. Escuchamos a la fiscal justamente hablar sobre un círculo mayor de sospechosos, pero además conclusiones que hasta ahora no serían certezas absolutas respecto de qué es lo que ocurrió justamente con el menor. Vamos a analizar todas esas contradicciones, Tonka, porque aquí es importante poner toda la información en contexto para que la gente lo pueda entender también en su casa. Y también preguntarse cómo es posible que se filtre una información así. Eso es lo que nos llama la atención poderosamente. Está con nosotros Daniel Tapia, exdirector del OS9. Daniel, gracias por acompañarnos porque nos va a explicar y poner en contexto esta filtración y cómo se va encajando en la investigación y en la información que tienen los padres y por supuesto nosotros. Y también está Marisa Navarrete, abogada exfiscal, también para darnos más antecedentes sobre este caso. ¿Cómo es posible que se filtre? ¿Esta información es fidedigna? Porque, ¿qué es lo que dijo la fiscal Cartagena? Que no estaba tan segura de las primeras informaciones. Tenemos una nota del departamento de prensa que pone en contexto estas últimas informaciones y luego lo conversamos entre todos. Estoy decepcionada de la información. Me esperé que me entregaran varios datos y solamente me dijeron que me iban a entregar a mi bebé. Así reaccionó la madre de Tomás Bravo. Su corazón está dividido. Porque si bien tras casi 2 meses de espera, la fiscal regional del Biobío le confirmó que el próximo 23 de abril por fin podrá recuperar el cuerpo de su hijo, hasta ahora la investigación no ha determinado la data ni la causa de muerte. Estuvo mi hijo ahí prácticamente para nada, o sea, el sufrimiento, la espera, todo para nada. La fiscal aseguró que hay varios sospechosos en la investigación. La afirmación no sorprende a la familia de Tomás, porque tras la detención del tío abuelo como único imputado de su desaparición y muerte, ellos han pedido reiteradamente investigar otras aristas. Me parece bien que lo estén investigando y que si hay más personas o si hay más situaciones, si hay testigos, o sea, todo se tiene que investigar. Del primer día nosotros hemos pedido eso como familia. Sí, mira, yo desde el primer día y he pensado que siempre he dicho que mi padre es inocente y lo mismo de toda mi familia que vivía en el entorno de Tomás ahí en esa casa. Yo sé que todos son inocentes y nadie tiene nada que ver con la muerte de Tommy. Por eso ahora la Defensoría Penal Pública solicitará el sobreseimiento de la investigación por inocencia. No hay ningún elemento serio que acredite su culpabilidad. Esto es preocupante y esperamos que estos errores no se vuelvan a repetir y que se aprenda que la única manera de imputar seriamente a una persona es con conocimiento científico. Los informes de algunas pericias específicas ya están en poder de los abogados de la familia. El representante de la madre de Tomás confirmó que hasta ahora esas indagatorias descartarían un ataque sexual al niño. De alguna forma, ese informe, aunque no diga nada, es importante y descarta esa posibilidad por ahora, a menos que exista una muestra que diga relación con alguna otra cosa y algún otro fluido que haya sacado y lo estén hoy día comparando y lo tengan, digamos,
como parte de la prueba. No se ha desechado la hipótesis de la intervención de terceros. Por eso la investigación sigue abierta. Se solicitó un nuevo peritaje entomológico a la Universidad de la Frontera en Temuco, que podría ser trascendental para aclarar la data de muerte de Tomás. Ahí están parte de las informaciones del departamento de prensa y por supuesto tenemos nota y lo vamos a complementar en extenso hoy en el programa junto a Rodrigo Pérez. Daniel Tapia, como exdirector del OS9, ¿cómo es posible que una información así se filtre? Es posible, Tonka, porque lamentablemente falta rigurosidad en cuanto al manejo de la información. Estamos hablando a través de los abogados que han manifestado su preocupación y que se van a presentar querellas. Pero esto sucede lamentablemente en nuestro país. O sea, ya podríamos suponer de que la información que se está filtrando, que ya se filtró, sería cierta, ¿no? Porque hay un antecedente, Tom, que además que deberíamos comentar. La fiscal habría decretado abrir el secreto de la carpeta luego de esta filtración. Uno podría interpretar entonces que esta filtración tiene que ver con un documento real que existe en esa carpeta. A ver si se lo preguntamos a Marisa, Daniel, con su expertise como exfiscal. Marisa. Sí. Hola, buenos días. Ojalá que me escuchen bien porque no tengo muy buena señal. La verdad es que aquí es una cuestión bastante extraña lo que ha pasado con esta causa, ¿verdad? A mí el tema de la filtración, la verdad es que es lo menos grave de lo que puede haber pasado aquí. Lo más grave es que se imputaron responsabilidades, lo más grave es que se estableció una hipótesis que no estaba sustentada con ningún antecedente. Por eso es súper relevante, porque todos nos podemos equivocar, por cierto, es muy importante que operen efectivamente los controles, Marisa, sobre todo en el tema penal. ¿Te refieres a que se acusó al tío abuelo? ¿A eso te refieres? Sí, a eso me refiero, pero disculpa a esa que hipótesis. te interrumpa porque la fiscal no lo descartó de la investigación, incluso habló de más personas involucradas. Entonces, eso es lo que uno, sin tener la expertise de ustedes, le hace ruido con la filtración de este informe. Sí, es que efectivamente, bueno, eso es lo extraño que se señala aquí, porque la verdad es que esta causa se ha conocido por la prensa. Efectivamente, además, la Fiscalía es quien tuvo una participación activa en entregar mucha información en el inicio, ¿te acuerdas? Entonces, obviamente es un caso de interés público. En ese contexto, muchos casos de interés público, la gente, todos los ciudadanos tenemos derecho a conocerlo porque nos interesa. Por lo tanto, por eso es que digo que la filtración es lo menos grave. A mí no me parece que pueda ser posible que estos antecedentes hayan sido totalmente desconocidos para el Ministerio Público. Recordemos que desde el inicio habían estos signos ciertos de hipotermia. ¿Se recuerdan? Incluso, Daniel, cuando estuvimos ahí en el programa lo conversamos. Y dentro de la hipótesis que se manejaban era efectivamente una muerte accidental. Recordemos que el niño apareció junto a un bosque que era muy denso y una de las alternativas y las máximas de la experiencia parece bastante común que una persona se pueda perder dentro de un bosque tan denso. Marisa, disculpa, pero las declaraciones de la Fiscalía hablan de un círculo mayor de sospechosos. Si tiene un documento tan importante como una pericia del Servicio Médico Legal, ¿puede ocurrir que el argumento y el documento sean totalmente dicotómicos? Claro, lo que pasa es que, según lo que leí en la prensa, eso no lo sabemos, la fiscal habría desconocido de este informe, ¿cierto? Este informe habría sido filtrado desde el Servicio Médico Legal, según lo que señala información de prensa, y que la fiscal no lo habría conocido. Y en eso podemos entender un poco las declaraciones de la fiscal. Y que le habría llegado después, de hecho, a las 18:30 horas, según... Pero perdón, eso es más grave aún, pero les propongo revisar justamente las declaraciones de la fiscal Cartagena. La Fiscalía no mantiene a un solo imputado como único sospechoso, pero no está en condiciones tampoco de descartar la participación de nadie por el momento. Ahí es súper claro. Habla de participación de terceros y que no puede descartar a nadie. O sea, estamos hablando siempre, de un crimen, ¿no? ¿Marisa? Claro, lo que pasa es que, a ver, yo también escuché las declaraciones completas de la fiscal y, bueno, da a entender por ahí que podría haber una figura distinta aquí. Y voy a referirme concretamente a esa figura distinta, que es haber dejado, ¿cierto?, a un menor abandonado y de este abandono resultara la muerte, el abandono de menores, ¿ya? Entonces,
en esa hipótesis, por cierto, que a lo mejor la fiscal está pensando en un caso como este. Veremos si eso es posible acreditarlo. Recordemos que los antecedentes, de verdad, y yo, esa es mi opinión personal, también lo descarto, porque recordemos que el abuelo se le pierde accidentalmente, según su versión, el niño, e inmediatamente comienzan su búsqueda, e inmediatamente, muy poco tiempo después, va hasta la casa y hace todas las labores, participa en la ayuda. Por lo tanto, eso no es un abandono de niños. Hay una cosa que no me cuadra, si me permiten simplemente preguntar también a Daniel Tapia. Durante 4 días hay una intensa búsqueda y se señala que es hipotermia e inanición. ¿Cómo es posible que, habiendo hecho un peinado de toda esa zona, no se da con el niño? No me cuadra. A mí, Amaro, sí me cuadra, porque hemos mantenido, o yo he mantenido una hipótesis respecto a que esto se trata de un accidente, y lo digo responsablemente, porque hasta este minuto, tal como dice Marisa, no se ha acreditado la existencia de un delito, y por lo tanto, si no está un delito, malamente o equivocadamente podemos acreditar una autoría, una complicidad o un encubrimiento. Esa es una premisa. Lo otro es posible, y aquí yo tengo una hipótesis respecto de por qué se pierde el menor y por qué llega a ese lugar. Cuéntenos. Porque yo creo que la versión del abuelo es la que corresponde, pero quiero dar margen a la duda del lugar donde fue dejado el menor. ¿Y por qué digo esto? Porque el menor conocía la zona, y si era dejado en un lugar conocido, él tenía la capacidad de regresar a su domicilio. Claro. Pero eso no ocurrió. Pero eventualmente, coloquemos en la siguiente hipótesis, que el menor fue dejado en otro lugar distinto al que él conocía. Eso le produce una desorientación. Recordemos que los 1.600 metros hay que descontarle el trayecto entre la casa y el lugar donde fueron a buscar los animales. Ya se acorta esa distancia, y por lo tanto el menor puede eventualmente, en esta desorientación, llegar al lugar donde fue encontrado. Tuvimos esta misma conversación en los pasillos cuando nos encontramos temprano. Yo le pregunté inmediatamente, Rodrigo, tú estuviste ahí, y todos nos han dicho, es muy difícil que el menor haya llegado solo a ese lugar, y te lo preguntó varias veces. Y es lo que todos dicen, ni siquiera lo digo yo, sino que lo dicen quienes conocen la zona desde siempre. Pero hay un antecedente que no se nos puede olvidar. El fiscal, cuando llega al lugar, sale y declara frente a los medios el sitio del suceso, dice, sitio del suceso, grita la participación de terceros. Eso tiene una explicación. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál? Eso tiene una explicación. Porque cuando nosotros llegamos a un sitio del suceso, nos formamos una impresión, y en este caso el fiscal llega, ve la escena, ve al menor, ve las condiciones que está el menor. No voy a ser directo en lo que él ve, pero obviamente lo que estaba observando no se condice con una normalidad, lo que no quiere decir de que exista un delito, porque hay que recordar que si estamos hablando de hipotermia, hay un antecedente que es súper clave aquí, que es antes de que se produzca la desaparición del niño. El niño no controlaba las funciones fisiológicas, por lo tanto, incluso tuvo que ser limpiado para que acompañara al tío, porque él lo quería acompañar. ¿Qué pasa? Que ese día, cuando se pierde, las temperaturas fueron muy bajas. Por lo tanto, un menor, cuando transita en una zona de bosque con temperaturas bajas de noche, se produce obviamente una función fisiológica de lo que ustedes conocen. Daniel, ahí tenemos que ser... Bueno, pero voy a terminar la idea. Adelante. Termino la idea. Entonces, cuando tú llegas a ese lugar, perfectamente el menor se puede haber sacado alguna prenda, y eso, cuando tú lo observas, lo primero que puedes presumir es que hay algún delito de carácter sexual. Y eso te hace a ti tomar cierta posición, y que fueron las primeras informaciones que dio el fiscal. Dijo, intervención de terceros, ¿cierto? Y aquí estamos frente a un homicidio. Pero lamentablemente eso no ha sido acreditado. Hasta el día de hoy no hay antecedentes criminalístico, ni tampoco hay pruebas científicas que dan cuenta de eso. Daniel, que ahí hay dos cosas que yo creo que hay que poner los puntos, los márgenes, por así decirlo. Hay información sumamente delicada que yo sé que tú conoces bien y que evidentemente tenemos que tratar de resguardar. Pero entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Es la presunción del fiscal cuando llega al lugar. Hay un punto, hablando justamente del sitio del suceso, en donde se habla de que la ropa habría estado toda bien doblada. De hecho, es más, que es eso una de las señales para el fiscal Ortiz que le hace pensar de la participación de terceros. Yo creo que no es el objetivo de... o sea, no es lo que le da la percepción al fiscal ver la ropa doblada, sino que es la posición y en las condiciones que se encuentra el cuerpo. Eso es lo que a él lo hace presumir un posible abuso sexual.
por lo tanto eso lo lleva a emitir declaraciones, pero lamentablemente tenemos que recordar los informes del Servicio Médico Legal, causa indeterminada en estudio, y ahora se conoce que la causa basal de muerte es por hipotermia, ¿cierto? Y también la falta de alimentación y líquidos. Ahora, pero no ha habido ninguna prueba científica o peritaje que acredite, por ejemplo, el abuso sexual. Pero ni menos entonces, tampoco la atracción física sobre el cuerpo. Entonces lo que ocurre, ¿verdad?, es que, a ver, tendríamos una fiscalía, en este caso, representada por alguien muy poco profesional, porque está hablando y se apresura para hablar de que grita la participación de terceros, claro. Y al poco tiempo estaríamos viendo a Jorge Escobar como la persona a quien se le apunta el dedo. ¿De qué estamos hablando? Es que, Amaro, tú estás dando en un punto, porque si tú analizas el informe de la PDI, que tiene 500 hojas y más, ellos dicen claramente que no pueden asignar responsabilidad alguna sobre los hechos. Y segundo, que no han podido determinar fehacientemente la forma ni las circunstancias que el menor llegó al lugar. Ese es un antecedente que tenía el fiscal a la mano. Y lo segundo era el informe del Servicio Médico Legal que decía causa indeterminada en estudio. Daniel. ¿Sí? Justamente conversando de esto y recordando las declaraciones del fiscal, revisemos ese momento para contrarrestar con estos últimos datos y detalles sobre el caso. Aquí está. Homicidio. ¿Se descarta entonces que haya sido un accidente, fiscal? No se trata de un accidente. ¿Qué elementos hay que permiten deducir aquello? Digamos, la manera del hallazgo, claramente hay intervención de terceros. Lo dice claramente, ¿eh? Ustedes lo escucharon ahí en la palabra del fiscal. Es esa la percepción inicial del fiscal y es eso lo que produce la duda después. Entonces, vamos poniendo en contexto esta historia, vamos ordenando un poco toda esta historia que nosotros la conocemos bien, pero en este momento, con este antecedente, nos cambia todo. Vamos a ver un poco el mapa del lugar, ustedes lo conocen bien en su casa, están las cámaras de seguridad en este punto, la casa, el puente en donde se reúne justamente con Jorge Escobar y desde aquí transitan. Sí, perfecto. Hay aquí justamente en este sector un testigo que habla de una segunda persona que habría sido observada trotando por el sector. El tío abuelo, y ustedes lo vieron también en el mapa que nos presentó ayer Jorge, Jorge hijo, que habla de este camino de tierra y en ese sector también está, bueno, aquí tenemos otro personaje, ¿no? Que es este personaje llamado el Loco Memo, no sé si se recuerda, que también estuvo en un momento en la investigación. En ese punto se pierde el rastro y luego si avanzáramos en el mapa vamos a observar justamente este kilómetro y 600 metros, mucho más adelante, director, por favor, en donde finalmente se encuentra a Tomás y es en ese sector en donde todos dicen no es posible que un niño de 3 años y 7 meses pueda caminar solo. Es más, recordemos que fueron encontradas 2 de sus zapatillas. Es posible que un menor camine a pies descalzos justamente por un sector boscoso. ¿Y te puedo sumar algo más? Es lo extraño y lo que le produce las dudas también a la familia. Si 200 personas estuvieron recorriendo el lugar desde el primer momento y si la información es fidedigna y él no perdió la vida en los primeros días, ¿cómo no dieron con el paradero? Yo me pregunto eso, ¿cómo no se dio con el paradero del pequeño? O sea, recordemos, no solamente habían civiles recorriendo el sector, se habló solamente en la casa cerca de 800 personas, 800 a 1000 personas, imagínate. Perfecto. Y sumado a eso, los especialistas de bomberos, de carabineros, por supuesto, del personal del PDI, Marisa, es posible que toda esta zona, tú que has dirigido muchas investigaciones, pudiese ser rastreada con esta cantidad de gente y que finalmente no fuera encontrado durante 4 días en donde se mantenía con vida. ¿Es posible eso? Sí, bueno, efectivamente es posible, porque lo estamos viendo muchas deficiencias en las investigaciones. Evidentemente aquí los equipos de rastreo, la dirección del rastreo, evidentemente no fue la adecuada. Yo te quería preguntar, Rodrigo, ya que estuviste en el lugar, cuando estuvimos con Daniel y Daniel mostró en su oportunidad un plano, había un camino, un pequeño camino que daba, que era como el destino natural por donde llegaba a esta sección de bosque, ¿verdad? Claro. Que era una alternativa que el niño haya querido voluntariamente, buscando, sintiéndose perdido o buscando a su abuelo, haberse dirigido a ese lugar y haberse perdido en ese bosque. Los bosques son muy densos y tú te pierdes, una persona adulta se pierde, imagínate un niño. Claro. Por lo tanto, ¿es posible que el niño haya llegado a ese lugar desde donde se perdió?
A esta altura del partido no podemos descartar nada, no lo hace la fiscal, menos lo voy a hacer yo, pero lo podemos ver. Marisa, pero es verdad, lo podemos ver aquí, Marisa, de todas maneras. Pero lo que dice Marisa, ¿ese camino donde justamente se encontraron las zapatillas del menor o no? Es cerca de ese camino, de hecho. Ya. Mira, avancemos un poquito, señor director, usted me estaba mostrando justamente el lugar del hallazgo. Es acá en donde se le pierde la pista y donde también tenemos la fotografía de ese personaje que en algún momento fue sindicado como un sospechoso, que vivía a varios kilómetros del lugar. Él incluso dio declaraciones a la prensa y descartaba, de hecho se ofreció para una práctica de examen de ADN. Sin embargo, si nosotros observamos más adelante en el mapa, señor director, el punto de hallazgo, estamos hablando justamente de un sector que queda a 1 kilómetro, 600 metros desde el punto en donde fue visto por última vez, y hay unos pequeños senderos, de hecho, que atraviesan este bosque que está por acá, y que era lo que estaba comentando Marisa. Y mira, ustedes lo pueden observar, ¿no? Detengámonos ahí, señor director. Hay unos pequeños claros, aquí está muy pixelado, pero hay unos pequeños claros en este bosque, ¿verdad? Sí. En este sector de acá está el último punto de avistamiento. Este sector que nosotros vemos en el mapa como café, porque prácticamente no hay vegetación. Y estos claros comprenden unos pequeños senderos que dan hacia este sector. Un niño pudiese haber transitado por ahí, es una de las interpretaciones, al menos entendemos hasta ahora que el servicio médico legal hablaría de causas naturales. ¿Podría haber llegado ahí solo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, y le insistimos a Daniel también, cortito antes de volver al mapa. Nos preguntamos nuevamente eso, Daniel. ¿Es posible que un niño de esa edad llegue solo a ese punto? Sí, es perfectamente posible, e incluso hay experiencia internacional que dice cuando un menor se pierde que avanzan 2.000 metros, 3.000 metros. Hay que tener en cuenta que un ser humano en condiciones normales avanza 5 kilómetros la hora. 5 kilómetros la hora. Ahora, yo quiero precisar, los 1.600 metros son tomados, de acuerdo a lo que entregó la Fiscalía en su oportunidad, desde la casa hasta el lugar del hallazgo. Hay que disminuir, restar los metros que fueron utilizados para ir a buscar los animales, y estamos hablando de 500 metros, o sea, estamos hablando desde el punto de desaparición no más allá de 1 kilómetro. Ya, pero mira, lo que estás planteando es sumamente bueno e interesante. ¿Por qué? Me imagino yo que en base a tu experiencia también nos podría hablar de cuánto pudiese resistir un niño sin alimentación, con frío, con un día de lluvia torrencial que hubo en el sector, en condiciones de abandono prácticamente, porque estaba sin la compañía de nadie, suponiendo que así fuera. Aquí hay dos aspectos que son importantes. Primero es que el menor, eran horas ya de la tarde, noche, estaban las condiciones ambientales muy frías, hubo una temperatura de 10 a 11 grados. Él obviamente que se saca su ropita porque algo le sucedió y bueno, la temperatura atacó sobre eso. Ahora, la hipotermia es bien claro, ataca el corazón, el sistema nervioso, ¿cierto? Y afecta también el aparato respiratorio. O sea, el cuerpo puede permanecer con vida un tiempo determinado que de manera inconsciente. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice el servicio médico legal, cuadra con su posición. O sea, Daniel, usted dice que se gritó, se llamó, mucha gente recorrió y él no tuvo la conciencia para responder a esos llamados. ¿Eso plantea usted? Porque sí, porque hasta este minuto no hemos conocido de un antecedente diferente a que él se haya movilizado desde ese lugar. Por lo tanto, yo debo entender que cuando él hace el abandono desde el lugar donde es dejado, supuestamente por su abuelo, llega a un lugar determinado, estamos hablando de que él hace el tránsito prácticamente ya en horas de la noche, 21 horas, 22 horas, y llega a un punto donde la temperatura era baja, más la lluvia, por lo tanto, no le permitió continuar avanzando, y ahí viene la hipotermia y obviamente como consecuencia, ¿cierto?, la falta de alimentación y líquido. Ya, pero nos estamos olvidando del fondo de esta polémica, porque evidentemente la filtración de una información tan importante como esta generó una polémica en todas las familias, ¿no? En la familia tanto del padre como de la madre. El abogado de Moisés, del padre del niño, habló anoche, justamente cuando se enteró por la prensa sobre esto. Vamos a escuchar esas declaraciones. Ustedes van a solicitar que se investigue finalmente la filtración de este informe. Buenas noches. Efectivamente, nosotros hemos tomado conocimiento en horas de la tarde de esta supuesta filtración. En realidad no podemos calificarla aún como tal, como efectiva, porque no tenemos conocimiento o el documento, el informe que emitió el Servicio Médico Legal, pero consideramos de la máxima gravedad que se hayan saltado todos los protocolos
por el contenido del informe que hoy día circula o que ya es de conocimiento público. O sea, nosotros consideramos que los padres de Tomás, sus familiares cercanos, merecen respeto y una información como la que se está hoy día a esta hora ventilando por los medios de comunicación debió haber sido entregada primero a los padres o a sus abogados para de esa forma comunicarla primero a los padres. Durante esta jornada sí sería efectivo que la Fiscalía recibió un informe del Servicio Médico Legal, aunque todavía el contenido del mismo ustedes como parte querellante no lo conocen. A ver, en lo concreto, yo siendo aproximadamente las 15 horas, recibí la primera consulta por un medio de comunicación respecto a lo que se está filtrando. No le di ningún asidero porque iba en línea contraria a lo que nos había sido entregado ayer. Por lo tanto, no le di mayor importancia hasta que esto se empezó a masificar. He tomado conocimiento de la información, tomé contacto obviamente con las personas a cargo de la investigación y me señalan que efectivamente llegó en el transcurso de la tarde un informe desde el Servicio Médico Legal, pero la Fiscalía, por lo menos ahora desde la tarde, no conocía el contenido, y lo que yo sí puedo dar certeza es que a los intervinientes, por lo menos a los abogados que representamos a Moisés, al padre de Tomás, no nos ha llegado información por ninguna vía de este supuesto informe, y la última comunicación del Ministerio Público fue la que nos fue entregada el día de ayer y que es de conocimiento, digamos, de la reunión que sostuvimos ayer. Es gravísimo lo que dice el abogado Chávez. Son los mismos medios de comunicación que empiezan a llamar por teléfono a él, me imagino al abogado Díaz, a las familias, informándoles de esta filtración. El desconocimiento es total. Por supuesto que genera tremenda incertidumbre en cada una de las familias. Claro. Una pena, insisto en la pregunta, se lo decía Daniel, ¿cómo es posible que se genere esto? ¿Cómo es posible que haya una filtración así? Más encima, el antecedente que entrega Rodrigo, que la fiscal se habría enterado de esta información horas más tarde. Sí, claro. Perdón, el tema de la filtración es relevante, pero no es lo más importante. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Sí, pero Daniel, disculpa, entiendo que en términos policiales no sea lo más relevante. Sí, pero mira, en términos de la familia es sumamente relevante. Es sumamente relevante. Yo estoy hablando desde el punto de vista investigativo, criminalístico y policial. Claro, no, lo entiendo. El tema es el siguiente, que la Fiscalía hace una declaración el miércoles. Independiente de que ese informe se haya filtrado o no, iba a salir después de la declaración de la fiscal. Y igual se iba a producir el efecto contrario a lo que la fiscal dijo. La fiscal habló de dos puntos bien importantes. Primero, la entrega del cuerpo. Y segundo, que ella tenía sospechosos, pero que no podía acreditar ni desacreditar o descartar su participación. Y que el informe de la OCAR no le era suficiente e iba a pedir otro informe a la Universidad de la Frontera. Claro. Punto. Pero la causa basal salió después. O sea, independiente de que se haya filtrado ese documento, no estaba en conocimiento de la fiscal. La fiscal debería haber esperado ese elemento, ese informe que era vital para poder tomar una posición. Justamente, de hecho, es más, comillas, escuchen lo que voy a decir. Esto es lo que dijo. Seguimos esperando algunos resultados de orden científico que permitirán en el futuro, no ahora, determinar causas de muerte, data y algún otro antecedente. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Revisemos esas declaraciones. ¿Las tenemos? Por supuesto. Revisemos esas declaraciones, Tonka. Sí, en cualquier minuto vamos a tener esas declaraciones, pero insisto, si sabía que en breve, en un día o en 2 días más iba a tener esa información, ¿cómo se puede cerrar en la posibilidad y... Bueno, no es que se cierra, da también esa posibilidad importante de que hay más involucrados. Claro, a ver, pongamos esto en orden, para que vayamos entendiéndolo todos. Ella da una declaración luego de la reunión que sostiene con los padres a las 3 de la tarde, ¿ya? Se junta con ellos, dice, todavía no tenemos conclusiones, certezas. Vamos a solicitarle a una universidad que nos acompañe con informes complementarios a los informes que ya tenemos. Y en ese momento, la carpeta investigativa que se le muestra a los abogados no estaba completa. Había partes de ella que estaban en secreto. Y es por eso que probablemente en esa carpeta estaba este informe, pero los abogados no pudieron acceder a él. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que luego de eso se reúne con un personal del Servicio Médico Legal y ella, sin saberlo, le llega este informe a las 18:30 horas. Ahí en ese momento se enteró sobre esta información y antes o en paralelo los medios de comunicación ya sabían. ¿Vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal? Vamos a escuchar. Quisimos conjugar, haciéndole justicia al dolor de estos padres, que por un lado
y de la forma más rápida puedan recibir a su hijo, y por otro lado, respetando los tiempos de la ciencia, podamos darle a la pregunta fundamental de cómo y cuándo falleció Tomás tiempos científicos adecuados, justos. Efectivamente hay un histopatológico de la autopsia, un histopatológico bucal, un informe de entomología proveniente de la Bocar y algunos otros informes más específicos que también provienen del Servicio Médico Legal. Eso es lo que hoy día se recibió. Ese informe establece datos que a nosotros nos han parecido aún preliminares, razón por la cual ya hemos, y lo mismo se les fue informado a la familia, hemos decretado una pericia entomológica universitaria para poder ampliar un poco las conclusiones que aparecen en el primer informe entomológico, que no nos satisface del todo, sobre todo desde el punto de vista de la base científica de sus conclusiones. De tal manera que estimamos necesario abrirnos a una conclusión más amplia y de un nivel algo mayor, sin, por favor, y que no se entienda que menospreciamos lo que hemos obtenido, sino que queremos tener mayor información y información con mayor fundamento científico. Lo conversé con Moisés y con Estefanía. Nos parece fundamental, y discúlpenme que así se los diga, que ellos lo entiendan, lo importante que es que este aspecto, que esta etapa del trabajo que se está haciendo, se haga con tiempo. Falta seguramente profundizar en los mismos resultados que ya llegaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede tener un resultado de orden anatomopatológico en el cual no es otro, sino que profundizar en ese, para lo cual usted puede necesitar una nueva pericia, ¿me entiende? Entonces, desde ese punto de vista, no es solo lo que no ha llegado, sino que cómo interpretamos de la mejor manera lo que ya tenemos. La Fiscalía no mantiene a un solo imputado como único sospechoso, pero no está en condiciones tampoco de descartar la participación de nadie por el momento. No se puede descartar la intervención de terceros hoy con los antecedentes tanto científicos como del tipo investigativo, que es el que hemos desarrollado nosotros junto a la Policía de Investigaciones, junto a la Bocar de Carabineros. Hay más de una persona que está siendo investigada como sospechosa. La línea de investigación de intervención de un tercero incluye a Jorge Escobar y a otros sospechosos, ¿ya? Y en esa línea hemos tenido avance. Créame y esté seguro que cuando estemos seguros de quién es, haremos lo que tenemos que hacer. Y cuando estemos seguros de quién no es, también haremos lo que como Fiscalía tenemos que hacer. Que la investigación todavía sobrevuela la posibilidad de una muerte en la que no haya intervenido terceros, pero que de una u otra manera haya tenido que ver con eso. O sea, no hemos cerrado ninguna línea por el momento, y yo creo que eso es valioso desde el punto de vista que no nos cerramos a nada. Si en la muerte del niño Tomás intervino una o más personas, todas esas personas hoy están libres. Todas esas personas pueden hoy estar viéndome en televisión. Que si aquí hubo intervención de terceros, yo pueda determinar quiénes son y llevarlos ante la justicia. Muy mala investigadora sería si diera pistas a esas personas que en este momento me pueden estar viendo. Estamos atentamente escuchando a la fiscal Cartagena y entre medio conversamos con Rodrigo porque nos llama la atención, uno, el emplazamiento públicamente a esos posibles sospechosos. Claro. Me pueden estar viendo, pero también le está hablando a los sospechosos. Claro, y la otra cosa que me llama la atención, Rodrigo, y para nuestros especialistas, me da la sensación de que la información, este informe que se filtró, ya lo tenía en sus manos, pero lo quiere corroborar con un paralelo con la universidad. No sé si les hace sentido eso. Mira, ahí Marisa está diciendo que sí. Mira, de hecho, Marisa, por eso mismo te quería preguntar, porque todo esto es filtración. Es filtración la información del informe del Servicio Médico Legal, y también es filtración el que se haya reunido con un personal del Servicio Médico Legal y que en paralelo, o a una hora aproximada, a las 18:30, le llega esta información al correo. Sin embargo, como dice Tonka, cuando uno la escucha, habla que tiene un informe, y aquí hay algo que me llama la atención. Dice que queremos ampliar, que queremos profundizar, no otra cosa. Sin embargo, punto seguido, dice hay más sospechosos y no voy a decir quiénes son porque me pueden estar viendo por televisión.
Yo aquí no entiendo mucho, por favor, ayúdanos, Marisa. Bueno, lo que obviamente después de conocer esta información y uno escucha las declaraciones de la fiscal, obviamente está hablando de esta conclusión. Incluso ella dice, tenemos unas conclusiones que no nos satisfacen y estamos buscando entonces una nueva interpretación, una nueva explicación de estas conclusiones. Ya eso no lo podemos afirmar o no, tenemos que esperar que sea ella misma quien lo aclare, pero claramente está hablando de conclusiones que no le satisfacen. Pero recordemos que hay un antecedente que se dijo y no lo hemos conversado, un antecedente que es un examen bucal donde se encuentran importantes hallazgos para eventualmente darnos con la hipótesis de un abuso sexual. Recuerden ustedes ese informe, ¿cierto? Ustedes están en conocimiento. Entonces, ese hallazgo es totalmente contradictorio con lo que habría sucedido. Puede ser que el menor haya sido abusado post-mortem. Toda esta confusión se produce efectivamente porque hay información contradictoria. ¿Cómo se explica ese informe bucal? Por lo tanto, tal vez en esa línea es que la fiscal ha señalado que requiere una mayor explicación, porque a cualquier persona, a cualquier fiscal, no nos encaja si esos informes son reales, ¿cómo entonces es que tiene hallazgos relevantes a nivel bucal el niño que pudiera indicar un abuso sexual? Daniel. Sí, es que yo quiero analizar dos instancias. Cuando se cuando se le imputan los cargos al abuelo, el fiscal fue sumamente categórico. Claro. Dijo que se había abusado de la confianza de la madre, que se le había llevado al menor a un lugar solitario, ¿cierto?, desprovisto de seguridad, claro, y que abusando de su fuerza física había coaccionado al menor, introduciéndole un elemento contundente, flexible al interior. Le pediría que no entremos en detalles. En detalles no. Claro, pero se entiende a lo que va Daniel. Claro. Eso es lo que dijo el fiscal cuando formaliza. Claro. Pero hoy día nos encontramos con la fiscal regional que dice que no hay elementos convincentes. En una etapa se estaba acusando a alguien de un homicidio calificado. Claro. Y hoy día decimos que tenemos sospechosos, pero no hemos acreditado ni tampoco hemos descartado la participación. Podría ser una interpretación, aquí tú nos puedes ayudar con tu experiencia, Daniel. ¿Podría ser una interpretación entonces de que en algún momento el menor haya sido víctima de cualquier tipo de vulnerabilidad y posteriormente de eso haya sido abandonado en el sector? Es que en este minuto, yo siempre hablo de hechos objetivos, y en este minuto no hay nada que diga que estamos frente a un delito. Si nosotros analizamos el informe, el supuesto informe que llega del Servicio Médico Legal, dice que la causa de muerte es por hipotermia, ¿cierto?, e inanición. Por lo tanto, no me está diciendo que aquí hay una conducta dolosa, me está hablando de un accidente. Ahora, que una persona lo haya llevado a ese lugar o lo haya dejado ahí, eso es otra parte de la investigación. No sé si me explico. Pero Daniel, también entiendo de la información, claro, tenemos claridad que esa información podría ser 100% fidedigna, todavía no es revelada desde la Fiscalía, pero se filtró. Si fuera así, ¿cómo es posible que 2, 3, 4 días un niño haya llegado a ese punto? Y además, insisto, le puse 200 personas, 500 personas, claro, buscando, gritando, rastreando todo el terreno. Y sin nadie pausa, lo vio. Y nadie lo vio. Y cómo también, para Marisa y para Daniel, no hubo esa interacción. O sea, claro, entiendo al tercer, cuarto día, pero al primer día. Perdona, y además estás dando por sentado que además el niño no se mueve. El niño puede perfectamente haberse movido. Oye, Amaro, pero mira, recordemos ese momento. Es en un lugar rural. Imagínense ustedes a 500 personas, 800 personas gritando Tomás. Y él no lo escucha durante 4 días. Eso es lo que llama la atención, Marisa. ¿A ti te llama la atención ese punto? No sé si la perdimos, Marisa. Daniel, cuéntanos. Es que eso va a depender en las condiciones que se encuentre el menor, porque si el menor está inconsciente y está afectado por la hipotermia, no va a reaccionar. Entonces, justamente lo que yo te estaba diciendo delante, Daniel, que haya sido víctima de algún tipo de vulnerabilidad y haya sido abandonado aún con vida en un sector aledaño. Es que yo entiendo esa posición, pero en este minuto no hay ningún elemento de juicio que apunte en ese sentido. Pero el sentido común, yo sé que el sentido común no sirve, pero uno dice, insisto con el punto, Rodrigo ha estado ahí, todos los que conocen el terreno
lo comentan, para un adulto es muy difícil llegar por esa cortada, no por el recto, por la cortada del cerro a ese punto. Y siempre se lo preguntamos, un niño dice, es casi imposible, o me equivoco, insisto. Espera, es que me acabo de acordar de un dato. Y aquí Daniel se va a acordar muy bien y Marisa probablemente también. Hay un informe de la OCAR de Carabineros que habla de cómo fue trasladado. Describe exactamente, incluso con qué mano lo habrían trasladado, lo habrían sostenido justamente en medio de la vegetación a través del bosque y lo habrían dejado en el lugar de hallazgo. Ese informe quizás, a propósito de este informe del Servicio Médico Legal, a lo mejor haga algún sentido en esa misma línea y en lo que está diciendo Daniel. Eso fue el informe de la OCAR y, el fiscal lo utilizó en su alocución. Claro. Sí, Daniel. Ese es el informe entomológico que hace la OCAR y que le da, tengo yo entendido, el sustento al fiscal para presentar la formalización y la imputación de cargo. Claro. Pero hoy día ese informe para la fiscal regional no es suficiente, las conclusiones no son suficientes. Por lo tanto, ella está haciendo referencia, tengo entendido, no al informe del Servicio Médico Legal, está haciendo referencia al informe de la OCAR y que de ese informe quiere ampliarlo con otro informe entomológico. Daniel, suponemos eso, no lo sabemos con certeza. No. Si uno revisa las declaraciones de ella está haciendo referencia a ese informe. Porque a mí me da la sensación que se podría estar refiriendo al otro informe, al que después conocimos. A ver qué dice Marisa. Claro. Marisa, ¿nos estás escuchando? Sí, a ver, el informe de la OCAR fue bastante cuestionado. ¿Se recuerdan ustedes que fue cuestionado ese informe porque no lo suscribió como la OCAR, sino un funcionario policial en forma individual? Tenía conclusiones que no se basaban en los hallazgos, sobre todo pensando en que había un informe de la Brigada de Homicidio, que es la policía que normalmente hace este tipo de investigaciones. Entonces, la verdad es que tal como lo señaló la Defensoría Penal Pública en la audiencia, es muy cuestionable ese informe. Yo coincido con Tonka que al parecer lo que se está refiriendo la fiscal son a los informes que determinan una causa, ya sea la causa indeterminada o la causa efectivamente una causa accidental. Y lo que quiere es complementar ese informe para llegar a la conclusión de cómo el niño falleció de forma por inanición y por hipotermia, porque tampoco obviamente eso descarta cualquier otro delito que pudiera haber existido. El tema es que ¿qué antecedente hay objetivo, científico, de que aquí hubo un delito? Por lo menos el único antecedente que yo escuché científico era este informe de histopatológico, no recuerdo si era ese en la categoría bucal, donde encuentra hallazgos al interior de la boca del niño y que le permiten ir por la línea que estableció el fiscal. Ya, Marisa, pero mira, tú te preguntabas, haya sido la causa de muerte. Tú te preguntabas